esto es importante, no tenemos que asustarnos, tenemos que ver lo positivo y las posibilidades que sí tenemos de tener una buena calidad de vida con esto. Sí, es difícil lograrlo, ¿no? De repente ellos capaz que nos pueden contar, sí, recién decíamos que estábamos en TikTok por San Fernando TV. Mónica, ¿cómo es la vida de un paciente con Parkinson? Es complicada, te cambia todo. A mí me cambió el 100%. Yo ya no soy la misma. Físicamente me veo igual, trato de cuidarme, trato de mantenerme, pero no soy la misma. No puedo hacer las mismas actividades, no puedo moverme de la misma manera, no puedo estar el tiempo que quiero en los lugares que quiero, no puedo hacer lo que quiero. O sea, muchas limitaciones. Totalmente. Por más buena onda que le pongan, porque es muy importante los ejercicios, las actividades. Yo trato de, bueno, tú, sabes que a mí me gusta mucho la vida social, frecuento lugares, voy, no tengo problemas de que me vean. A veces cuando estoy en los estados que le llamamos nosotros, que eso lo explicará la doctora ahora, cuando estamos en off, que es cuando, en el caso mío, que tengo un Parkinson rígido, que me limita mi cuerpo, que me quedo torpe para caminar, para moverme, cuesta. Eh, ¿Cómo es ese estado, doctora? Sí, en realidad vamos a empezar un poquito más desde el origen de lo que es la enfermedad, ¿no? La enfermedad se genera porque falta una sustancia que se deja de producir en el organismo, que es la dopamina, que es la que regula de alguna manera un circuito que tiene que ver con nuestro sistema motor y con un montón de otras cosas, no solo lo motor. Cuando esto disminuye y ya casi no hay, nosotros lo tenemos que administrar desde afuera para poder mantener estas funciones. Y nosotros le llamamos efecto de ON cuando esta medicación está haciendo su efecto beneficioso y el paciente puede moverse correctamente y estar activo, y efecto de OFF cuando este efecto deja de producirse. Esto puede ser entre tomas o cuando la enfermedad ya está con una progresión más avanzada, puede ser que la misma dosis no dé el mismo efecto de antes y este efecto se genere más frecuente o en momentos impredecibles, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se refería Moni cuando que queda rígida o que queda con dificultad para moverse. Y bueno, es así. Y como ella bien decía, es muy importante el tema de aceptar la enfermedad, de no limitarse por el diagnóstico, porque hace rato ya conocemos lo que es la epigenética, ¿no? La epigenética se trata de esto de que no todo está determinado genéticamente, sino que está escrito en nuestros cromosomas, pero no todo se expresa. Hay una cantidad de factores ambientales y de predisposición en cuanto a cómo llevamos la enfermedad que van a favorecer o no el desarrollo de las patologías. Y de esta patología también, en esta patología también ocurre eso. Entonces, bueno, una vez expresada la enfermedad, va a evolucionar diferente como nosotros tomemos la misma. No es lo mismo el paciente que recibe un diagnóstico, se acuesta en la cama y se siente ya abatido y no es capaz de hacer nada por sí mismo, como que tuviera una sentencia, que aquel paciente, como el caso de Moni, que la conozco bien, que hace de todo y que hace ejercicio, que cumple las indicaciones médicas, que entiende que no es nada más un tema motor y que también el tema social es muy importante en nosotros, la alimentación es muy importante en cómo evoluciona todo esto. Hace rato ya conocemos la relación que hay entre la microbiota intestinal y las enfermedades neurodegenerativas, entonces nuestra alimentación también incide muchísimo. O sea, la enfermedad es muy compleja, es mucho más que el tema motor. Antes se hablaba, bueno, si el paciente tiembla o está rígido y es un Parkinson. No, hoy sabemos que abarca muchas otras dimensiones del paciente, abarca todo lo que es el tema anímico, el tema del sueño, hay alteraciones en el sueño no REM, hay apatía, hay depresión, no siempre, por supuesto, ¿no? Pero las manifestaciones son muy amplias. Y queda claro que la actitud del paciente es fundamental. Exacto, es fundamental. Me gustaría saber, José Luis, cuál es su mirada de la vida, cómo vive hoy con este Parkinson, en el contexto en el que lo estamos planteando, cuál es su situación. Le damos unos minutitos a José Luis para que nos pueda comunicar a través de su computadora. Sí, mientras puedo comentarte un poco la historia de José Luis. Sí. José Luis empezó siendo muy, muy joven, actualmente tiene 61,
¿Me equivoco? ¿Está bien? 60 años. Bien. Empezó alrededor de los menos de 40 años tenía. Ya en su familia había patología de Parkinson y bueno, son muchos años de enfermedad. La enfermedad progresó, tuvo muchas complicaciones. Él, él se operó, se colocó un DBS, que es un estimulador cerebral profundo. Eso le cambió completamente la vida y le mejoró su calidad de vida, porque gracias a esta intervención él dejó de tener disquinesias, que son movimientos involuntarios, violentos y que no pueden controlarse. Entonces pudo retomar su vida, mejorar su calidad de vida, hacer sus actividades, por supuesto, como dice Moni, con limitaciones, pero le permitió pintar. Él pinta, no solo pinta, sino que escribe, y no solo pinta y escribe, sino que a raíz de su pintura se presentó en varias exposiciones y en el Museo Nacional de Bellas Artes obtuvo un premio hace unos años. También escribió varios libros. Ahora es ingeniero, ¿no? Partimos de la base. Es ingeniero, sí, en ingeniería no está trabajando ahora, pero también está continúa escribiendo, ya sacó 2 libros y ahora viene por el tercero que sale. Esta es una primicia. Está por sacar su tercer libro. Así que bueno, ese es un poco el panorama de José Luis, ¿no? Que tiene muchísimos años de enfermedad y gracias a la cirugía, que es un nuevo tratamiento, no nuevo, pero que viene evolucionando en los últimos años y que se hace acá en Uruguay. José Luis en ese momento no se operó acá porque no estaba todavía habilitado por los fondos, pero ahora la cirugía la hacemos en el Hospital de Clínicas a través de los fondos, lo cual es muy importante porque implica que es accesible a todo aquel que lo necesite. Es una cirugía, si no, muy cara, ¿no? Obviamente es un procedimiento que no está indicado en todos los pacientes parkinsonianos, sino en una pequeña proporción de los pacientes parkinsonianos que sufren complicaciones y que tienen indicación muy precisa de esta cirugía. Pero le cambió la vida. Entonces, bueno, yo digo, no hay 2 tipos de Parkinson, como decían, el que tiembla y el rígido, sino hay, cada paciente es un Parkinson distinto, ¿no? Y cada vez se determinan genéticamente también diferentes subtipos de enfermedad de Parkinson que responden distinto a la medicación, distinto a los tratamientos quirúrgicos. Así que, bueno, el panorama es muy amplio. O sea, lo importante es, por un lado, el tratamiento médico, pero por otro lado también todo lo que hace el paciente para estar bien. Como en toda la vida, ¿no? La actitud de la persona sí. puede tener un componente de que cambie la realidad si uno es positivo o si es negativo. Sí. Ahora, el origen de esta enfermedad es desconocido. Hay un componente genético, pero la manifestación de ese componente genético depende de un montón de cosas, que todavía algunas no se conocen, otras se tienen en cuenta que puede haber factores como agrotóxicos, tóxicos, ambientales, pero hay distintos... nosotros, digamos, la epigenética es la modificación de la expresión del gen según el medio ambiente. Entonces, el factor ambiental es muy importante. Creo que José Luis tiene algo para compartir con nosotros. No, la carta es muy larga, me parece. Claro, José Luis escribió una carta que realmente está muy buena, yo la estuve leyendo, es muy larga, son 2 carillas. Podríamos leerla, pero de repente a mí me parece que está bueno escucharlos a ellos, aprovechar algo que de repente, no sé si José Luis nos escribió algo, doctora. No, por ahora no. José Luis, si querés escribir algo, lo vamos leyendo, lo va leyendo la computadora. Mónica, ¿qué aceptación social notás? Porque muchas veces acá somos hipócritas, ¿no? Porque nos hacemos los inclusivos, los abarcativos, los empáticos con la gente, pero cuando nos toca de cerca, hablamos del Parkinson, pero podemos hablar de un montón de patologías, nos hacemos los distraídos, miramos para otro lado, no ayudamos, muchas veces por desinformación, porque no sabemos cómo proceder, pero ¿qué mirada tenemos? En mi caso, en mi vida personal, en mi entorno, la gente se ha alejado muchísimo. Amistades, familia, mucho. A mí me cambió la vida totalmente al 100%. Uh-huh. Yo tenía una vida muy activa de reuniones, de amistades, de salir, de muchas fiestas en mi casa, en la noche. Y sin embargo, cuando yo estoy diagnosticada hace casi 6 años,
me fue cambiando la vida, que no te visito por tal lado, pues no te visito por tal otra cosa, y así se han ido alejando, se han quedado las verdaderas amistades y el entorno de la familia más importante, ¿no? En este caso yo tengo 4 hijos, que por supuesto mis hijos me rodean, nos vemos muy frecuente, o sea, eso no ha variado, pero en la parte de la vida social, a mí totalmente me cambió. Me imagino que te habrá quedado aquello de que las cosas ocurren para algo, ¿no? Y en este Un caso, aprendizaje. un Yo he aprendizaje, aprendido mucho con el tema del y Parkinson. has aprendido a conocer gente que Exacto. creías conocer y que te das Exactamente. cuenta que no la conocías. Exactamente. Y qué suerte que los hijos están ahí, ¿no? Exacto, exacto. Inclusive he convivido con personas que hubiese jurado que en este momento de mi vida, con 57 años que tengo, me iban a rodear y sin embargo me han dado la espalda mal, mal, mal. ¿En qué va? No sé. O sea, a mí me parece que es un poco la falta de empatía, ¿no? Que tiene tienen las personas. Hay que ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, a mí me ven, yo siempre ando arreglada porque me gusta, porque ya es soy así. Como me he dedicado siempre al tema de lo que es la belleza de la mujer, los desfiles y todo ese tipo de cosas, entonces me ven y me dicen, ay, qué bien que estás, Mónica, qué bárbara que estás, pero no se ponen en mi lugar, en lo cotidiano, ¿no? Porque ahora en este momento yo estoy bien, pero ahora llega a las 2 de la tarde, ya la medicación que tomo no me empieza a hacer efecto, me empiezo a sentir cansada, me duele el cuerpo, quiero hacer cosas o hacer mandados y todo, tengo que esperar a tomar la medicina, que venga, que sea el horario para que me haga efecto, para después salir a hacer las cosas que tengo que hacer. ¿Y tu salud mental, cómo ha jugado en esto? En este caso, a mí, yo voy a psicólogo, tengo mi psiquiatra, mi psicólogo, pero yo soy muy positiva, ¿sabes? Yo soy una persona que, Otra vez lo de la actitud. sí, soy muy positiva, trato de ir a todas las reuniones donde me invitan. Para mí es importantísimo. La vida social, si uno se anula, inclusive no me molesta inclusive que me vean cuando si surge que estoy en un lugar y estoy mal, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, sí, además, a ver, en ese caso lo que piense la gente es problema de la gente, Exactamente, ¿no? exactamente. Que cada uno cargue con el grado de ignorancia que tiene. Exacto. Sí, bueno, no a todos les suceden, no todos tienen la posibilidad de Moni, que está también y que acepta también esta enfermedad y que lleva adelante eso. Mucha gente que le da vergüenza y que se encierra. Entonces se aísla y eso genera otros problemas, ¿no? Lo que sí, respecto a lo que decía Moni de los horarios y algunas limitaciones que hay, es verdad, esta enfermedad implica tener que ordenarse con muchas cosas, organizarse con los horarios, organizarse con las comidas, para que la comida no interfiera con la medicación, siempre hay que tomar la levodopa 1 hora antes de las comidas, con el estómago vacío. Entonces, bueno, hay algunas precauciones que hacen que, bueno, cuando uno se organiza y ya la cosa va funcionando, va bien, pero cuando aparece alguna complicación, todo esto hay que tenerlo en cuenta y para la vida de todos los días hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es verdad, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Pero bueno, no significa que no se pueda estar bien, porque Moni sigue activa, sigue muy bien. No quiere decir eso, que por eso no sufra, Lógico, no tenga la patología, ¿no? Claro, Digo, claro. por ejemplo, a mí me duele mucho el cuerpo, muchísimo. Tanto que a veces me cuesta hasta inclusive para levantar los brazos. Entonces, cuando me pasa eso, una cosa que sí he aprendido es a parar. O sea, me tengo que quedar, no sé, viendo una película o tirado en el sillón, pues me quedo. Me cuesta, pero me quedo. Qué bueno que visibilicen este tema. En otra época el Pato Britos ayudaba a mucha gente. Marcelo debe recordar, claro que me acuerdo del Pato Britos, que era bueno, una persona que tenía Parkinson, se fue a Estados Unidos. La primera persona que tuve contacto después que me diagnosticaron fue con el Pato. Ah, mirá. Sí. Que bueno, él hizo unos tratamientos y tomaba una medicación que le hizo muy bien. Bueno, después pasó todo lo que sucedió, pero bueno, dice, la verdad que la vida es una rueda, pero Mónica es una persona muy positiva, en lo poco que la conozco, y muy linda interior y exteriormente.
Nelson de San Rafael, abrazo grande, que nos está escribiendo. Y también para la doctora, que nos había planteado un oyente, el hecho de si el azúcar en sangre, sostenido en el tiempo, ataca el sistema nervioso y si tiene cura. Bueno, el azúcar en sangre hay que controlarlo, tiene que estar dentro de un rango considerado como esperable, porque si no, sí, genera alteraciones en el sistema nervioso y lo más frecuente, lo que más vemos son las neuropatías. Pero es muy importante controlarlo con dieta y en algunos casos con medicación, depende de cada caso en particular. Es muy importante que consulte con su médico, en este caso con un médico clínico o con un diabetólogo eventualmente. Bien. Respecto a los tratamientos y a los medicamentos, hablamos de muchas veces barreras geográficas, porque no accedemos a todos los medicamentos, por estar lejos de las ciudades o por estar en un país en el que no lo tenemos, y barreras económicas, ¿verdad? Que sí, capaz que son de un costo difícilmente accesible para la gente. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? ¿Hay una accesibilidad, usted como doctora, ¿no?, a la hora de recetar a un paciente? Sí, no hay toda la variedad de medicación que existe en el exterior, pero tenemos unas buenas, la medicación más esencial la tenemos y lo que tenemos que es la cirugía, que está al alcance de todo y que es una cirugía casi impagable para la mayoría si no estuviera por los fondos. Así que bueno, sí, tenemos recursos, a lo mejor habría otros que sería ideal poder tener también, como por ejemplo la infusión continua de levodopa, la apomorfina en bomba, inyectable para que esté permanentemente recibiéndose, pero bueno, eso es muy caro, no lo tenemos, es caro ya en los países donde se administra, por ejemplo en España se usa muchísimo la levodopa en infusión y ya a ellos les resulta muy caro, imagínense para nosotros. Pero de todas maneras, bueno, nos manejamos con lo que tenemos y tenemos este recurso que tiene los fondos de la cirugía, que es fantástico. Acá José Luis escribió algo. No me quiero entrar a revelar, como dice Gorsi, no me quiero entrar a calentar, porque con lo que dice la doctora, digo, tanta guita que se gasta se gasta mal en cosas horribles y le complicamos la vida a los pacientes para que accedan a la medicación. Estamos mal. ¿Qué sí, pero sin embargo, yo te digo, es importante recalcar esto de los fondos, porque esto está hace un año nomás, claro, y cambia muchísimo para aquellos pacientes que tienen indicada la cirugía y logran acceder a ella de una manera mucho más sencilla. Antes, cuando se hacíamos en el hospital de clínicas este tipo de cirugías, había que presentar recursos de amparo, era muy engorroso, llevaba mucho más tiempo toda la parte burocrática. Ahora no es así. Y eso es importante. Después, bueno, respecto a otro tipo de medicación, es distinto, es diferente, es caro en todas partes y bueno, acá también. Por eso, hablando globalmente, ¿no? Sí. Recatando eso positivo que acaba de señalar la doctora, pero evidentemente las cosas tendrían que ser fáciles para todos. A ver, ahí tenemos lo que nos escribió José Luis. Vamos a ponerlo del principio y lo escuchamos. Pero se escucha, creo que se copia, ¿verdad? Sí. Si hacemos una pausa. Bueno, hacemos una pausa. Nos vamos a la tanda, sí, ya son las 9:23. A ver si estoy viendo bien, sí, 9:23 de la mañana. Les quiero decir que estamos en vivo por TikTok. Sí. Tenemos más de un centenar de seguidores. No vamos a interrumpir la transmisión, vamos a quedarnos en vivo a través de TikTok durante la tanda y después vamos a venir ya con el último tramo de la entrevista con la doctora María Inés Nouseil, con José Luis Parodi, ingeniero, escritor y paciente invitado, y con Mónica Gómez, organizadora de eventos y también paciente invitada, para, bueno, conocer el aspecto médico, científico, clínico y también la vida misma, ¿no? Con estos dos pacientes que nos acompañan. Bueno, seguimos en vivo, ¿no? Perfecto, o sea, acá en TikTok. Por TikTok estamos en vivo. Bueno, acá José tiene algo para leernos, pero... Lo podemos leer ahora Pero le damos así que se escuche. Claro. Salvo que lo quiera leer la doctora, ¿no sé. No, está bien que lo claro. como su voz. Sí. Pero los cambios son tan radicales que más acertado sería decir que caemos en otro planeta. Un planeta con una física diferente. El Parkinson Piquet tiene varias particularidades que desconciertan a los que no habitan el planeta. La dualidad on-off, por ejemplo,
pasamos de la letargia a la hiperactividad. También es cierto que, a diferencia de otras patologías, por ejemplo, es improbable que dos individuos con cáncer se reconozcan en la calle. Los parkinsonianos nos reconocemos a metros de distancia, la manera de caminar con los brazos inertes a los costados, la rigidez facial, los movimientos involuntarios, etc. Existe una personalidad o carácter de los habitantes de este planeta. Sin duda, sí. Somos controladores, obsesivos, a veces con rasgos paranoides, maniáticos, emocionalmente frágiles o inestables, apegados al orden y a las rutinas. Vivimos en un mundo sin olor y nos atragantamos con el arroz blanco. Cuando me diagnosticaron, mi estado de desconcierto era total, no sabía para dónde agarrar. Ya hace casi 25 años del diagnóstico. Sí, es importante toda la exposición que hace él, Marcelo, Sí. respecto a su proceso, ¿no? Y cómo está logrando sobrellevar haciendo diferentes tipos de actividades también, ¿no? Como por ejemplo ahora el libro que está escribiendo. Sí, y lo importante en la referencia que hace a lo desorientado que estaba al momento del diagnóstico, ¿no? Lo importante que es la información, el saber de qué se trata, porque de repente si se tiene el concepto de que es una enfermedad únicamente motora y uno empieza a tener otra sintomatología, es como si tuviera una suma de un montón de enfermedades. En realidad es parte de lo mismo, es una enfermedad sistémica, ¿no? Es una enfermedad sistémica. Claro, y en tu caso, Mónica, por ejemplo, también cuando recibiste la noticia, ¿cómo te cayó, no? Yo no lo podía aceptar. Para mí me dijeron Parkinson, se suponía que Parkinson era una enfermedad para el adulto mayor, una persona de una determinada edad. No sabía hasta ese momento que una persona joven, como en el caso de mi amigo Luis, que se pudiera tener Parkinson siendo tan joven. A mí me diagnosticaron con 51 años y yo estaba en mi plenitud. ¿Y a José Luis con cuánto? 38. 38. Claro, ahora, viste, Marcelo, que estudiando un poco y estando un poco más cerca de ese tema, digo, y va un poco la pregunta de la doctora, digo, doctora, ¿hay mucha gente que usted sepa acá en el departamento con esta patología? No sé si está bien usado el término, Sí, ¿no? hay mucha gente y es verdad que la mayoría de los pacientes o personas que padecen esta enfermedad rondan alrededor de los 70 años, pero cada vez hay más gente joven que tiene esta patología. Claro. Ahora, perdón, o sea que en definitiva uno puede tener Parkinson, o sea, Y no saberlo todavía, claro. no tenerlo desarrollado. Sí, en realidad las manifestaciones del Parkinson empiezan a generarse cuando ya no queda prácticamente nada de dopamina en la sustancia negra del cerebro. O sea que el proceso empezó 15, 20 años antes. Y tal vez solo se manifestó a través de dificultad para percibir los aromas, o depresión, o constipación, o alteración en el sueño REM. Entonces, el diagnóstico todavía no está, son cosas aisladas que pueden no corresponder a ninguna otra patología, pero que si las vamos sumando y después aparece el tema motor, ya queda de manifiesto muchos años después, ¿no? Claro. ¿Qué prevalencia tiene la enfermedad? Porque se hablaba de 1 por 1000 Sí. cifras a nivel global. Sí, sí. Aumenta mucho a partir de los 60 años, ¿no? Pero sí. ¿Y en Uruguay cantidad de pacientes diagnosticados? ¿Hay cifras a nivel o a nivel del instituto? No las tengo yo, pero sí, es cero. Creo que la prevalencia en la población general es 0.3 y a partir de los 60 años aumenta a un 3. Sí. Ahora, Sí, la edad es un factor de riesgo, sí, como todas las enfermedades neurodegenerativas, como lo es también el Alzheimer, son todas patologías que tienen que ver con una proteína mal plegada y estas problemáticas con el paso del tiempo tienen mayor riesgo de presentarse. ¿Y se podría hacer alguna vinculación entre el Parkinson con el Alzheimer, la demencia? Digo, hay pacientes con Parkinson que sufren un deterioro cognitivo con el paso del tiempo, pueden llegar a demenciarse algunos. La verdad, no todos, algunos. De todas maneras, a los pacientes que ya llevan bastante tiempo o que presentan algún síntoma, yo en general les hago una evaluación cognitiva
porque eso es muy importante, porque es la manera de, si bien está la patología, nosotros podemos prevenir, podemos colaborar en que esto no avance o no se profundice en el mismo ritmo, ¿no? Que sea más lento. Entonces, si de repente hacemos una evaluación cognitiva y vemos que hay un déficit de repente en la atención, bueno, entonces trabajaremos la atención para sostenerla de su mejor manera el mayor tiempo posible. Bien. Ahora, lo que hemos notado es que hay países, por ejemplo, que están más adelantados que nosotros, puede ser, por lo menos en el tipo de Sí. cirugía, No, ¿no? no, ¿No? Pero en la cirugía accesibilidad no. capaz que sí. Bueno, desde que los fondos forman Claro, ahí ayudan, Uruguay, claro. ahí avanzó. cualquier uruguayo que tenga la necesidad y que tenga la indicación de ser operado, va a ser operado. Eso es así, se anota en el hospital de clínicas para ser evaluado. Es todo un proceso muy largo donde se hacen muchas evaluaciones, muchas entrevistas y al final del mismo se determina si el paciente realmente tiene indicación o no de cirugía. Son pocos los pacientes que tienen indicación de cirugía, porque la cirugía no cura, la cirugía mejora ciertos aspectos. Entonces, es muy importante también tener en cuenta las expectativas, ¿no? Y aclarar muy bien que no cura, sino que mejora determinadas cosas. Y a eso se enfoca el sitio de la cirugía, el tipo de cirugía, y se elige el paciente en función de eso. Hay criterios de inclusión y de exclusión. Claro. Doctora, no lo dijimos, ¿no, Marcelo? Digo, ¿uruguaya o argentina? Argentina. Argentina. ¿Cuánto Sí. tiempo radicada acá? Y ya 10 años. Ya 10 años. Sí. Yo ya me había dado cuenta por algunos términos que ¿Ah, sí? utilizaban. Algunos términos, digo, eso no es de Uruguay. Eso es Claro, importado. por supuesto, ¿no? Y su clínica, doctora, porque aprovechamos ya también Aquí estoy en el Instituto Neurológico del Este, dirijo el Instituto Neurológico del Este, que nos dedicamos justamente a enfermedades neurodegenerativas, no solo desde el área médica, sino toda la mirada integral, todo esto que estamos hablando, ¿no? Lo que es estimulación cognitiva, arteterapia, tangoterapia, musicoterapia, o sea, es abarcar al paciente desde todas las dimensiones de la persona. Claro. Doctora, y en este caso la familia, cuando va con algún paciente, porque por lo general siempre lo lleva a algún Sí. familiar, ¿participa también de las De las actividades? Depende. Por ejemplo, en tangoterapia es necesario que vaya con una pareja. El tango se baila de a dos. El tango se baila a dos, exactamente. Y yo hago tangoterapia. Bien, bien. Me contó un pajarito, como decía mi abuela, que baila muy bien, Mónica. Ah, bueno, eso lo baila muy bien. Parece que es le falta relativo. conseguir un compañero que vaya Sí, hay al que- ritmo, pero estamos en eso. Claro, es importante encontrar algo también que al paciente le guste y lo motive para que lo pueda continuar, porque esto es un estilo de vida, hay que cambiar un montón de cosas en la vida de todos los días y tratar de adaptarla a que sea lo mejor, lo más agradable posible, tener una buena calidad, y para eso hay que buscar las actividades que nos sirvan pero que nos gustan también. Así que bueno, sí, estoy en el Instituto Neurológico del Este coordinando todas estas actividades, y en el Hospital de Clínicas en Montevideo en el equipo de cirugía de Parkinson, y en un programa especial del hospital que es el programa de segunda opinión de Parkinson y movimientos anormales, que es bueno, como justamente una segunda opinión, ¿no? Aquellos pacientes que están un poco desorientados con el tratamiento, que quieren conocer otra mirada, o aquellos neurólogos incluso que quieran tener otra opinión de cómo seguir con el tratamiento de su paciente, nos pueden derivar a la segunda opinión. Aquí en Maldonado, además del instituto que usted dirige, no está ni en las mutualistas ni en la salud pública. No. Bien. Yo vuelvo, ¿entramos a la radio o no? Todavía No, todavía todavía está. Vuelvo a consultar de vuelta dos preguntas, porque así la familia es importante para... La familia es muy importante. De hecho, tiene que estar interiorizada en todo lo que es la enfermedad y cómo está afectando al paciente en particular. Esto es una enfermedad crónica, entonces como todas las enfermedades crónicas necesitan adaptación no solo del paciente, sino de la familia. Cambian muchas cosas para todos. Desde el horario de la comida, que hay que programarlo para que esté separado de la medicación, hasta el ritmo, la velocidad de todo cambia. Entonces es muy importante, y yo sugiero en general también que se haga un apoyo psicológico tanto para el paciente como para la familia. Como que tiene que estar preparada la familia, dice usted. Sí,
O Sí. prepararse. Hay O que aprender. aceptar y aprender, aceptar y aprender. Primero, todos estos diagnósticos generan mucho rechazo, mucho miedo, y luego uno se va amigando, va viendo que, bueno, que depende del caso, que no todos los casos son iguales, que también depende cómo se lo lleva, y bueno, a medida que se va aprendiendo, se va cursando la enfermedad de otra manera, ¿no? Doctora, ¿y qué importancia le da usted en estos casos de Parkinson a la mente? O sea, ¿cómo le trabaja la mente a los pacientes? Es importante que... Y la actitud es fundamental, es fundamental. Es un poco lo que hablábamos con Moni recién, ¿no? Una cosa es tener... Seguimos. Bien. Bueno, continuamos con Encuentro Radio. 9 de la mañana con 35 minutos en todo el país. Somos San Fernando TV en todas las redes. Estamos en vivo en TikTok por San Fernando TV Maldonado. Realmente muy interesante aquí en la pausa. Seguimos en la conversación y en la transmisión en vivo a través de TikTok. Y un periodista tapado, ¿eh? Muy buenas preguntas que dice Aníbal Vica, muy interesantes, algunas de las cuales voy a tomar y las voy a formular después. Teníamos pendiente compartir lo que nos iba a decir José Luis Parodi, que él ha escrito y bueno, ahora vamos a escuchar a través de su computadora qué es lo que nos quiere decir. Introducción. Toda enfermedad degenerativa produce una escisión con el entorno, nos exilia del tipo de vida que llevamos hasta ese momento y somos arrojados a otro territorio. Lo más inmediato sería suponer que la caída es en otro país, pero los cambios son tan radicales que más acertado sería decir que caemos en otro planeta. Un planeta con una física diferente. El Parkinson, PK, tiene varias particularidades que desconciertan a los que no habitan el planeta. La dualidad on-off, por ejemplo, cómo pasamos de la letargia a la hiperactividad. También es cierto que, a diferencia de otras patologías, por ejemplo, es improbable que dos individuos con cáncer se reconozcan en la calle. Los parkinsonianos nos reconocemos a 1 metro de distancia, la manera de caminar con los brazos inertes a los costados, la rigidez facial, los movimientos involuntarios, etc. ¿Existe una personalidad o carácter de los habitantes de este planeta? Sin duda, sí. Somos controladores, obsesivos, a veces con rasgos paranoides, maniáticos, emocionalmente frágiles o inestables, apegados al orden y a las rutinas. Vivimos en un mundo sin olor y nos atragantamos con el arroz blanco. Cuando me diagnosticaron, mi estado de desconcierto era total, no sabía para dónde agarrar. Ya hace casi 25 años del diagnóstico. Este libro lo escribí de modo que oficie de mapa a futuras personas con Parkinson, PCP, que vendrán después de mí. También puede ser útil para familiares, amigos, etc. El conjunto de notas, historias y poemas que siguen a continuación amplían sobre mis experiencias en el planeta. No sé si logré transmitir con claridad suficiente lo que es habitarlo. Pero tenía que intentarlo. Me lo debía a mí mismo y también a mis sufridos y estoicos compañeros de ruta. José Luis Parodi. Punta del Este, enero de 2024. Está muy bueno lo que nos dice José Luis, ¿no? Pero eso de que nos exilia, ¿no? Bueno. Me parece que son esos contrastes que definen claramente. Caemos en otro planeta, o sea, no es que decís, ay, estoy en otro país que no conozco el idioma, los aromas, los sabores, no, en otro planeta. Bueno, exactamente, es como él se sintió al momento del diagnóstico y es todo el proceso por el que va pasando muchos pacientes, que van pasando por momentos diferentes hasta que aceptan la enfermedad. Primero se enojan, no entienden lo que sucede, hasta que van recabando información, va haciendo su propia experiencia, van elaborándolo y bueno, muchas veces lo canalizan perfectamente bien como lo hace José Luis, que lo hace a través de compartir sus experiencias en libros en los cuales él da consejos y cuenta qué es lo que sintió él, que no es lo mismo que siente todo el mundo, pero en otros casos no sucede así. Y se aísla el paciente y se deprime y empeora. Aquí dice un oyente, buen día, consulta en ACE, se encuentra atención adecuada, medicación y psicólogo, psiquiatra, todo lo que se precisa, una buena atención. Bueno, existen toda la disponibilidad de todo. Después,
cada profesional es diferente y cómo se accede a eso. Yo la verdad que no estoy en el sistema de ACE aquí en Maldonado. Una cosa interesante que comentaba Aníbal en la tanda, que mientras seguíamos en vivo por TikTok, como estamos ahora, es el rol de la familia, la Sí. importancia de la familia, de involucrarse en las actividades del paciente y también en hacer toda la contención. Por eso que usted señalaba, de que cambia la dinámica totalmente en la familia. Exacto, ¿Qué la importancia le dinámica da? cambia completamente, así como el paciente tiene un proceso en el cual elabora el diagnóstico y termina aceptando su patología en el mejor de los casos. La familia también tiene que hacer el mismo proceso, ¿no? La familia también, porque la familia tiene que acompañar, tiene que adecuarse, como decía antes, tiene que adecuar hasta el horario de comida para que la medicación pueda absorberse 1 hora antes de comer, o sea que se ordena y cambian un montón de hábitos, ¿no? Entonces es muy importante que la familia esté involucrada. Y después el tema de la salud mental, lo que Mónica comentaba, Sí. también es importante rodearse de profesionales porque es recomendable una terapia para el paciente y para la familia. Fundamentalmente en este proceso es muy importante que para una buena elaboración de este diagnóstico se pueda tener un acompañamiento psicológico tanto el paciente como la familia. Sí. Y la accesibilidad que tenemos en Uruguay a medicamentos y tratamientos es la misma que está disponible a nivel internacional. No es que digamos, bueno, en Uruguay estamos como en otras cosas 20 años atrás y estamos esperando medicamentos y tratamientos. No. Nosotros tenemos la medicación básica que se requiere para el tratamiento, la medicación más cara y más costosa, hay algunas cosas que no tenemos, pero que son caras en todos lados y restringidas un poco en todos lados. Y tenemos la cirugía, que es un procedimiento carísimo, pero que afortunadamente la cubren los fondos desde el año pasado, con lo cual el proceso para aquel que requiere una cirugía y tiene indicación de una cirugía, que son pocos pacientes, puede acceder sin problemas, pasando el proceso de selección, de evaluación, que es un proceso largo que hacemos en el hospital, de clínicas, y que, bueno, aquellos pacientes que requieren la cirugía, que tienen su indicación y que no tienen ningún criterio de exclusión, acceden. Recalco nuevamente que la cirugía no es curativa. La cirugía soluciona ciertos problemas y entonces ahí la indicación. Y hay distintos tipos de cirugía también. En algunos casos ablativa, en otros casos se coloca un estimulador cerebral profundo, como en el caso de José Luis, que se programa desde afuera, que lleva una batería externa como un marcapasos cardíaco, pero cerebral, y se programa desde afuera y bueno, tiene una muy buena respuesta en aquellos pacientes que tienen una indicación adecuada. Bien, el tema de la alimentación también, que es muy importante. Es muy importante. Hace muchos años ya se sabe la importancia que tiene la microbiota intestinal en las enfermedades neurodegenerativas. No solo en el Parkinson, también en el Alzheimer y en todas las enfermedades neurodegenerativas. Hay una estrecha relación en lo que es la inflamación intestinal que genera una microbiota no adecuada y el paso de toxinas al sistema circulatorio y a la nutrición inadecuada del cerebro. Por eso es muy importante y se recomienda que la alimentación sea saludable, que sea una alimentación MIND, que es la dieta mediterránea, ¿no? Con muchas verduras, muchas frutas, aceite de oliva, pescado y una mezcla de dieta DASH, que es la dieta que se usa para controlar la tensión arterial, que es la dieta sin sal, con menos carnes rojas, con más pescado. Y además tener en cuenta todo el tema de los probióticos, los prebióticos, que son los que generan una salud intestinal favorable, ¿no? No sé si José Luis tenía algo más allí para compartir con nosotros. Sintió un ardor en la panza, bajó las manos y se palpó el sector derecho del abdomen. El bulto seguía ahí, en la oscuridad de la carne. Un paralelepípedo de litio, con sus caras perfectamente pulidas y duras, metido en un bolsillo de piel. Ajeno por completo a todos los procesos vitales que se desarrollaban a su alrededor. ¿Por qué temblaba? Indudablemente, algo había salido mal. Recordó que estaba en la sala de operaciones de un hospital en Buenos Aires. También se acordó a medida que se disipaba el efecto de la anestesia que hace 4 años y posiblemente en esa sala, le habían implantado 2 electrodos en su cerebro conectados a una pila o generador. Tuvo un flashback de esos últimos años.
4 años muy intensos, 4 años pataleando contra la vida. Exigiéndole que le devolviese lo que le había sacado. Muchas mudanzas, mucha rotación de empleadas, un estado de permanente insatisfacción, muchas pinturas también, y algunas exposiciones que echaron más leña al fuego. No es manera de tratar a la vida así, a la vida no se le exige. Incluso es probable que la vida no nos tenga muy en cuenta, llegado el caso. 4 años es lo que duran esas pilas. Había viajado en buquebús desde Montevideo, con su madre y su hermano, a cambiarla. Sabía que hay un reducido número de casos en que el cambio de pila no funciona por motivos de oxidación en las terminales de conexión del cable a los electrodos, un 1,5% de los casos. Sería el uno de esos desgraciados. Se encomendó, como otras veces lo hará a lo largo de este relato, a Bolaño y a Kippenberger, y les pidió un nuevo reenganche. Prometió que iba a intentar ser más cortés, y más humilde, con la gente que lo rodea y que iba a entrar en la etapa o fase que toda enfermedad degenerativa exige que entremos si es que se pretende lograr un estado de relativa paz interior, la aceptación. Bueno, muchas gracias, José Luis, por compartir esto. Y bueno, también hay muchas cosas importantes que revelan el sentir, el impacto, ¿no? De cómo es meterse adentro de una persona con Parkinson y cómo ve el mundo, que de repente los normales o los que no tenemos Parkinson, normales, y hago el gesto entrecomillado, no nos damos cuenta. Perdón, que interfiera. Sí, Mónica. Yo me comunico a veces con José Luis y conversamos. Él ahí en una parte él dice que él estaba enojado con la vida y se había aislado de todo y bueno, entendió que no era la forma, creo, ¿no? Que Sí. en una parte lo dice así. O sea, que a él le costó más que a otras personas o que capaz que a mí. Yo capaz que no he estado tan enojada. Entonces, digo, como que cada sentir de la persona es diferente, ¿no? Me parece que El eso sentir y es. la actitud, lo que hablamos al principio, Sí. la actitud, digo, de repente ustedes dos que tienen una actitud, bueno, José Luis trabajó esto para ponerse en una actitud más positiva y no está tan enojado. En el caso tuyo, Mónica, que sos una mujer con mucha vitalidad, con muchas ganas, con deseos de seguir haciendo un montón de cosas que hacías y que te imponés y que luchás cada día para sentirte mejor. Bueno, es fundamental la actitud porque ahí ni los médicos pueden tallar si el Lógico, paciente no lógico, pone de sí. sí. Es fundamental. Por eso el tema de la importancia de la salud mental, del acompañamiento psicológico y el poder elaborar, hacer el proceso de elaboración y de aceptar la patología, ¿no? Que obviamente no vamos a ser los mismos que antes, pero sí tenemos otras posibilidades y a veces también el tener una situación como esta permite que uno vea otras cosas de uno mismo y se enfrente a otras posibilidades, ¿no? Como el caso de José Luis que está escribiendo, que bueno, es maravilloso como escribe. La verdad que sí, muy interesante. Tenemos aquí algunos mensajes. Bueno, Nelson nos dice que es importante aceptar lo que nos pasa. En mi caso, diabetes tipo 2, desde el año 96. Me habré peleado en principio con Liliana Díaz, que era mi doctora, una crack. Otro oyente pregunta si hay registro de la cantidad de pacientes. Un poco lo que hablamos, que la prevalencia es 1 por 1000. Sí. Eso es a nivel global y aquí en Uruguay se mantiene, obviamente. Sí. Sí, quería decir. Sí, quería comentarte que acá José Luis me recalca con respecto al tema de la escritura, que en 2 meses aproximadamente sale su tercer libro. Bien. Así Bien. que es importante porque son miradas diferentes hacia esta patología y la mirada desde un paciente, una persona que sufre esta enfermedad, que siempre va a ser diferente a lo que podamos decir desde un consultorio, ¿no? Son las Sí, experiencias. yo estoy leyendo uno que me pasó, el anterior, como es Dopamina. Él expresa muy al estilo de él, Sí, contundente. es muy descarnado. Sí, cuando habla. exactamente. Entonces, digo, está bueno porque, digo, eso es otra opinión, ¿no? De cómo Sí, cada ¿Cómo lo uno lo vive? vive distinto. Exactamente. Seguramente lo vive distinto como lo vivís vos. Exactamente. Y seguramente ustedes lo viven distinto a otros pacientes. Exacto. Porque también depende de las dificultades que se le presenta a cada uno, de la red de contención que tiene cada uno, de un montón de cosas. Entonces, bueno, siempre consultar, siempre sacarse las dudas, siempre recurrir al que sabe y siempre mantener una actitud positiva, ¿no?
Y además, tener en cuenta que no solo hay que tratar el paciente con la enfermedad, sino hay que tratar todas las otras dimensiones que nos abarcan como ser humano, ¿no? No aislarnos, o sea, ser sociables, tener una buena alimentación, hacer ejercicio, que es fundamental, no es un tema ni estético ni de peso, es fundamental el ejercicio. También modifica nuestra microbiota, además genera sensación de placer, o sea, nos mantiene móviles. Hay muchas cosas que podemos hacer más allá del tratamiento médico. Sin duda. La verdad que es muy interesante, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Le quiero agradecer muy especialmente a la doctora María Inés Nauseil por habernos acompañado esta mañana. Gracias a José Luis Parodi también, gracias a Mónica Gómez por haber compartido la experiencia. Y bueno, seguramente muchos hemos aprendido, sabemos más del tema que antes y aprendimos un poco más a ser empáticos y a entender al otro. Gracias por la invitación. Un placer. Muchas gracias. Señoras y señores, a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo Encuentros Radio a través de la 107.1 FM, gente. Les deseamos un muy buen fin de semana. El saludo para todos los que nos siguieron en TikTok. Tuvimos 216 personas que nos siguieron en TikTok con esta entrevista. Evidentemente, no solamente la temática es fundamental y despierta interés, porque hay avidez de información, sino que además, indudablemente, el tema de las redes sociales hoy ocupan un rol fundamental. Por eso nosotros somos multiplataforma. Gracias, que tengan un buen resto de fin de semana y nos reencontramos el próximo sábado. Muy bien.